Hoy estamos viendo un caso de principios del siglo XX, así que siéntate mientras vamos a los Estados Unidos. Eliska Parovek nació en Chicago en 1906. Sus padres, Franklin II Carolina, habían emigrado a los Estados Unidos desde Bohemia Oriental, que en ese momento era parte del Imperio Austrohúngaro, pero ahora se encuentra dentro de la actual República Checa. Aunque le dieron a sus hijos nombres de su tierra natal, siempre se referían a Eliska como Elsie, y František era conocido como Frank. La vida de los inmigrantes checos en Chicago a inicios del siglo XX presentaba tanto desafíos como oportunidades. Muchos se establecieron en comunidades unidas, donde podían comunicarse con amigos y vecinos en su propio idioma y preservar su identidad cultural. Sin embargo, trabajaron duro y contribuyeron al crecimiento industrial y económico de la ciudad. El padre de Elsie era pintor y su madre ama de casa, cuidando a la gran familia. No era inusual que los niños pequeños jugaran al aire libre sin la supervisión de un adulto. Las calles y los lotes vacíos a veces se utilizaban como sus patios de recreo y a menudo caminaban solos por los senderos para visitar a un pariente o a un amigo. Elsie Parovek hizo esto en la mañana del sábado 8 de abril de 1911. Dejó su casa en la avenida South Albany, número 2320 en Chicago, con la intención de visitar a su tía, una señora llamada señora Julia Trampota, que vivía cerca en la calle South Troy, número 2325. Mientras Elsie se dirigía hacia la casa de su tía, vio a su prima de 9 años, una niña llamada Josie, que estaba con otros niños, observando a un organillero. Todos parecían bastante fascinados por la música y Elsie se quedó a escuchar. Cuando el organillero terminó, se trasladó a la esquina de las calles 23 y la mayoría de los niños lo siguieron, pero por alguna razón, Elsie no fue con ellos. Varias horas después, la señora Carolina Parovek fue a la casa de su hermana para buscar a su hija, pero le dijeron que Elsie no había estado allí. La señora Parovek estaba muy sorprendida, pero sabía que Elsie tenía muchos amigos que vivían cerca, así que se preguntó si podría haber visitado una de sus casas y se quedó dormida. Sin embargo, con el paso de las horas, su inquietud iba en aumento. A las 9 de la noche de ese día, Frank Parovek llegó a casa del trabajo, pero antes de que tuviera tiempo de sentarse, su esposa le dijo que Elsie había salido y no había regresado. Inmediatamente se preocupó y no perdió tiempo en dirigirse a la estación de policía en la calle Hinman para reportar a su hija como desaparecida. Pero curiosamente la policía no compartía su apremio. Sin embargo, aceptaron la teoría de su esposa de que Elsie probablemente se quedó dormida en casa de un amigo. Pero cuando llegó la mañana, Elsie seguía desaparecida. El señor Parovek regresó a la estación de policía, donde el capitán de policía, John Mahoney, reconoció la gravedad de la situación y asumió el liderazgo en la búsqueda. Instruyó a sus oficiales a no escatimar esfuerzos en su búsqueda para localizar a la joven desaparecida. Se contactó a detectives de diferentes estaciones de policía y comenzó una investigación exhaustiva. Cuando se supo que Elsie estaba desaparecida, John Jaroski reportó a los oficiales una observación peculiar que había presenciado. Según John, había visto una carreta gitana en la avenida Kedzie, que estaba ubicada a solo una cuadra al oeste de las calles Troy. Dijo que en la carreta había 2 mujeres, una de las cuales sostenía a una niña pequeña que coincidía con la descripción de Elsie. Actuando en base a esta información, la policía dirigió su atención a una zona cercana donde las personas gitanas se habían establecido en sus carretas. Cerca del río hablaron con los residentes de estos campamentos y pronto descubrieron que una de las carretas se había empacado y se había ido. En la mañana del 9 de abril, la policía ahora creía que Elsie había sido llevada por alguien de la comunidad gitana, probablemente para que pudiera ser puesta a trabajar. Mendigando en las calles, esta teoría pronto ganó tracción debido a los sorprendentes paralelismos entre la desaparición de Elsie y un incidente anterior que involucraba a una niña llamada Lillian Wolf. Lillian había sido llevada hace unos 4 años, pero luego fue encontrada después de una investigación policial en un intento desesperado por encontrar a su hija. El padre de Elsie ofreció sus ahorros de toda la vida, una suma de $50, como recompensa por cualquier información que condujera a su regreso seguro, sin querer dejar ninguna piedra sin mover. El jefe de policía ordenó el dragado de los canales de drenaje, ya que temía que Elsie pudiera haber caído y se ahogado. También hubo un llamado al público pidiendo asistencia en los esfuerzos de búsqueda.
Alrededor de este tiempo, una niña de 14 años llamada Emma Kubat, que vivía en la misma calle que un Paravex, informó a los oficiales que la última vez que vio a la pequeña estaba en compañía de un organillero. Los detectives se dirigieron inmediatamente al barrio italiano, ubicado en las calles West 14th y South Halsted. Registraron muchas propiedades, pero sus investigaciones no arrojaron información sustancial. La teoría del organillero no se persiguió más. El 12 de abril, una fotografía de Elsie que había sido mejorada por un artista apareció en los periódicos. Se la describió como pequeña, con cabello dorado claro y ojos azules. Cuando desapareció llevaba un vestido rojo de una sola pieza, zapatos de encaje y medias negras. Su imagen también se imprimió en las ediciones posteriores de los periódicos y esto sirvió como un recordatorio de la búsqueda en curso y mantuvo a Elsie en la mente de las personas. Pero a medida que pasaban los días sin ningún avance significativo, la angustia de la familia Paravex se profundizaba. El 17 de abril, los periódicos no solo presentaron una foto de cuerpo entero de Elsie, sino también imágenes de sus padres, Frank y Carolina, así como de la hermana de Carolina, Julia. También había un mensaje de la policía pidiendo a la comunidad que estuviera vigilante. Mientras la policía volvía a la teoría de que alguien de la comunidad romaní se la había llevado, Frank Parabec acompañó a los detectives para intentar encontrar el vagón en el que la policía creía que Elsie podría haber estado viajando. Se informó que ahora podría estar en Round Lake, Illinois, un pequeño pueblo situado aproximadamente a 50 millas al noroeste de Chicago. Se informó a los agricultores locales y se les pidió que estuvieran atentos a la llegada de cualquier carro romaní y cualquier signo de la niña desaparecida. Sin embargo, en lugar de cooperar con las autoridades, algunos de los agricultores tomaron el asunto en sus propias manos, confrontaron a la comunidad romaní, incluso intentando búsquedas no autorizadas de su propiedad. En medio del caos, muchos de ellos abandonaron el campamento y se dirigieron al pueblo de Bolo, en el condado de Lake. Poco después, hay informes de que una niña que muchos residentes creían que era Elsie había sido vista en un carro romaní. Se decía que la niña parecía estar desorientada o posiblemente bajo la influencia de una sustancia y que se habían hecho esfuerzos para ocultarla bajo una manta. La gente local intentó nuevamente buscar en los carros, pero esto solo resultó en que se movieran nuevamente, esta vez a la ciudad de McHenry, aproximadamente a 50 millas al noroeste de Chicago. La policía finalmente interceptó el carro que habían estado buscando, pero la saga terminó con una revelación decepcionante. La niña en cuestión era de hecho miembro de la comunidad romani y tenía poco parecido con Elsie. Ahora las autoridades parecían no tener más ideas sobre el paradero de la niña desaparecida. El 17 de abril, el capitán de policía Mahoney recibió una llamada telefónica anónima informándole que una niña que coincidía con la descripción de Elsie había sido vista acompañando a un hombre en un hotel en Western Springs, Illinois. Los detectives fueron enviados de inmediato, pero desafortunadamente, una vez más, su búsqueda no dio resultados. Mientras tanto, los reporteros interrogaron a la policía acerca de una nota de rescate que supuestamente había sido enviada a Carolina Parabec, exigiendo $500 por la liberación segura de Elsie. Aunque los funcionarios ni confirmaron ni negaron que existiera la nota, sí reconocieron la posibilidad de su autenticidad. Sin embargo, sí confirmaron que solo unos días después de que Elsie desapareció, su padre Frank comenzó a recibir cartas anónimas e insultantes que habían sido escritas en inglés. Las cartas acusaban a la familia de maltratar a Elsie y afirmaban que ella estaba escondida por alguien que los odiaba. Esto había enfurecido mucho a Frank y en contra del consejo de los detectives. Había quemado las cartas. 3 días después, el 20 de abril, se vio al hermano de 6 años de Elsie, Frank Jr., con un pico y una pala cavando en las calles de South Troy. Cuando se le preguntó, dijo que los hombres habían estado trabajando en la carretera cuando su hermana desapareció y que había oído a sus padres decir que Elsie podría haber caído en un agujero y haber sido enterrada bajo la arena y grava que caían. Se preguntó a los trabajadores sobre esto, pero aseguraron a las autoridades que habrían notado cualquier incidente de este tipo. Persistieron informes de una niña de cabello rubio que se parecía a Elsie y que viajaba junto a la comunidad romaní. Pero a pesar de que cada avistamiento fue investigado a fondo, se confirmó constantemente que ninguna de las niñas vistas por los oficiales era la niña desaparecida. Lillian Wolf, de 11 años, se adelantó para ofrecer su ayuda.
Habiendo experimentado ella misma un secuestro y 6 días de cautiverio, poseía valiosos conocimientos sobre los comportamientos y costumbres de la comunidad romaní. Uno de los antiguos secuestradores de Lillian, que ahora estaba en prisión, recomendó que los oficiales hablaran con Elijah George, una figura respetada dentro de la comunidad romaní. La policía lo rastreó hasta Argyll, en Wisconsin, pero cuando los detectives lo interrogaron, no fue muy cooperativo y dijo que no sabía nada del niño desaparecido. El inspector Healy ahora se preguntaba si realmente habían secuestrado a Elsie y ordenó una búsqueda en el canal de drenaje y otros posibles lugares donde Elsie podría haber caído. A pesar de la búsqueda en curso y numerosos avistamientos reportados, ninguno condujo al descubrimiento de la niña desaparecida. Para el 23 de abril, el teniente John Costello declaró que todas las pistas en el secuestro sospechoso se habían agotado. Temía que Elsie hubiera sido lastimada y su cuerpo escondido en una bodega o granero cercano. Se organizaron equipos de búsqueda y los detectives inspeccionaron varios edificios en busca de posibles escondites. Se vigilaban los vagones de la comunidad romaní y se emitieron alertas a los departamentos de policía vecinos. Se siguieron reportando avistamientos de Elsie y una persona se presentó diciendo que después de ver a la joven con el organillero el día que desapareció, luego se la vio de nuevo, pero esta vez hablando con un hombre desconocido. Los periódicos continuaron informando la historia a diario, por lo que siempre se mantuvo en la mente del público. El Chicago Daily News describió los esfuerzos de búsqueda como una de las búsquedas más extensas y de mayor alcance jamás realizadas por un niño desaparecido. La comunidad checa en Chicago se unió para mostrar solidaridad con los Parabecks. El alcalde Carter Harrison Jr. y el concejal Anton Cermak tomaron medidas proactivas al ofrecer recompensas por cualquier información que condujera a encontrar a la pequeña niña. El teniente Costello aún creía que ella pudo haber caído accidentalmente en un canal de drenaje cercano y esto provocó un enfoque renovado en el área. Sin embargo, no se descubrieron señales de la niña desaparecida. Ahora había pasado un mes desde que Elsie había desaparecido y el 7 de mayo, el capitán de policía Mahoney llegó a la escalofriante conclusión de que la joven estaba muerta. A pesar de esta dura realidad, juró perseguir incansablemente la búsqueda de ella, negándose a ceder hasta que se hiciera justicia y se lograra el cierre. 2 días después, el 9 de mayo de 1911, en las plantas de energía de Lockport, a 35 millas fuera de Chicago, un ingeniero eléctrico llamado George T. Scully vio algo flotando en el canal sanitario y de barcos de Chicago. Inicialmente pensando que era un animal de una granja cercana, junto con sus colegas salió a recuperarlo, pero todos quedaron horrorizados al descubrir que en realidad era el cuerpo de una niña. Notaron las sorprendentes similitudes entre el cuerpo que habían encontrado y la descripción de la niña desaparecida, Elsie Parabeck, de quien habían leído en los periódicos. Se contactó a las autoridades y el teniente de policía Costello informó al señor y la señora Parabeck. Luego se le pidió al padre de Elsie, Frank, que identificara el cuerpo. Sin embargo, al principio le costó reconocer a la joven fallecida como su hija. En un giro desgarrador, Carolina, su esposa, dio un paso adelante y al ver a la niña fallecida confirmó que el cuerpo era de Elsie. Rápidamente se hicieron arreglos para que se realizara una investigación en la funeraria, presidida por el médico forense William Wanderlich y un jurado compuesto por varios miembros de la comunidad. Frank Parabeck apareció como testigo y dijo que no tenía dudas de que su hija había sido asesinada. Afirmó a través de un traductor que Elsie había sido secuestrada y luego asesinada y que el autor de este terrible crimen había desechado su cuerpo en el canal más tarde. Carolina fue superada por el dolor y huyó de la investigación, afirmando que Elsie había sido asesinada. A pesar de los esfuerzos de su esposo y los detectives para calmarla, ella corrió por las calles gritando: «¡Alguien mató a mi hija!». 2 médicos, el Dr. E. A. Kingston y el Dr. W. R. Paddock, confirmaron la ausencia de agua en los pulmones de Elsie, descartando el ahogamiento como causa de muerte. El Dr. Kingston declaró que Elsie había sido atacada y asesinada antes de ser arrojada al agua, mientras que el Dr. Paddock notó signos de heridas antes de que ella muriera. También creían que el cuerpo había estado en el agua durante aproximadamente 2 semanas. El teniente Costello le dijo a la prensa que creía que Elsie había sido maltratada y sugirió que los perpetradores no eran de la comunidad romaní. También afirmó que Elsie fue abusada antes de morir.
Los periódicos informaron que Elsie había sido estrangulada, pero un examen realizado por el Dr. Emergency Room LeCount y el Dr. Warren H. Hunter concluyó que ella había muerto por asfixia. Sin embargo, en contra de los hallazgos del Dr. Kingston y el Dr. Paddock, el Dr. LeCount y el Dr. Hunter no encontraron signos claros de violencia en su cuerpo. El forense Peter Hoffman estuvo de acuerdo en que la niña había sido asfixiada e instó a una mayor investigación del caso. El inspector Healy anunció que 40 detectives estaban investigando la teoría de que la persona que cometió este crimen residía en el vecindario donde vivía la niña. Dijo que la policía había examinado cada aspecto de la historia de la familia Parabek, desde su llegada a Chicago, con el objetivo de descubrir cualquier adversario potencial que puedan tener. Extrañamente, luego expresó su confianza en la rápida detención de la persona que le quitó la vida a Elsie y afirmó que le sorprendería si no la arrestaran dentro de una semana. El funeral se llevó a cabo el 12 de mayo y fue asistido por casi 3.000 dolientes. Inició en el césped de Parabash, con multitudes en las calles y mirando desde las ventanas. Prevaleció un ambiente solemne. El pequeño ataúd blanco de Else estaba adornado con flores y rodeado de niñas sosteniendo ramos. Carolina pidió un último vistazo a su hija, pero los familiares la convencieron para que dejara proceder al sepulturero. La procesión luego se trasladó al Cementerio Nacional Bohemio. El funeral fue cubierto extensivamente en los medios y el jefe de policía, John McQueenie, anunció que el Departamento de Policía de Chicago pondría a disposición todos sus recursos para asegurarse de que aprehendieran al perpetrador de este acto más terrible. También se aumentó la recompensa por información. Los periódicos informaron que la policía sospechaba que la muerte de Elsie había resultado de caer en un canal de drenaje cerca del puente de la avenida Kenzie. Aparentemente, después de que el cuerpo de Elsie había sido sacado del canal, el primer médico que la vio le dijo al teniente Costello que creía que su muerte había sido causada por ahogamiento y que no había marcas que sugirieran que había sido abusada. Sin embargo, la autopsia posterior confirmó que ya estaba fallecida antes de ser colocada en el agua, una conclusión respaldada por el forense y 4 otros médicos. Sin embargo, el teniente Costello y muchos de sus colegas de la aplicación de la ley aún creían que los hallazgos iniciales del primer médico probablemente eran más precisos. A pesar de esto, los detectives aún intentaron encontrar al asesino de Elsie y ahora se centraron en el área donde se había descubierto su cuerpo. Pronto comenzaron a sospechar de un hombre llamado Joseph Canesti, quien fue descrito como un bohemio barbudo y un vendedor ermitaño. Se alegó que este hombre atraía a jóvenes chicas a su vivienda cerca del canal de drenaje en West 33 Street y South Kedzie Avenue, que estaba cerca de la residencia Parabek. Una búsqueda en su choza descubrió evidencia potencial, incluyendo un lazo de pelo verde. También había señales de una excavación superficial y la presencia de un saco de cáñamo envejecido que los detectives creían que podría haber ocultado potencialmente un cuerpo. Cuando la policía habló con David Shaughnessy, el dueño de la choza, les dijo que había desalojado al señor Canesti el 9 de mayo porque estaba preocupado por sus interacciones con los niños. Sin embargo, los detectives no pudieron entrevistar al sospechoso, ya que se quitó la vida arrojándose frente a un tren el 10 de mayo, que fue el día después de que se descubrió el cuerpo de Elsie. El 15 de mayo, la policía anunció que no creían que Joseph Canesti hubiera sido responsable de la muerte de Elsie, pero no dieron más información sobre cómo habían llegado a esa conclusión. El cuerpo de un hombre bien vestido fue descubierto en el canal de Willow Springs, llevando solo una tarjeta de oración polaca inscrita SIGHOF, y esto llevó a los detectives a explorar posibles conexiones con la muerte de Elsie. Una carta anónima que detallaba el avistamiento de una niña con un hombre desconocido junto al canal el día de la desaparición de Elsie añadió intriga. Sin embargo, la policía no pudo identificar a la persona fallecida y nuevamente lo descartó como sospechoso. Otro individuo llamado señor Kinsella, quien se decía que era un entusiasta religioso y posiblemente mentalmente inestable, surgió como una persona de interés. Cuando los detectives se acercaron a él, huyó, provocando una persecución que culminó en su escape hacia la naturaleza. La policía no volvió a hablar con el señor Kinsella. Los detectives también buscaron a un hombre que anteriormente se había alojado en la casa de los Parabek y continuaron intentando identificar a la persona que había enviado las cartas maliciosas al padre de Elsie. No obstante, jamás se halló al antiguo inquilino ni al remitente de las misivas.
La tradición por encontrar al asesino finalmente se enfrió y primero se redujo y luego se detuvo. Esto implicaba que el autor de este horrendo crimen seguía prófugo y posiblemente jamás enfrentaría la justicia. 2 años después, el 12 de mayo de 1913, en el aniversario del funeral de Elsie, el señor Frank Parabek falleció a la edad de 45 años. Su esposa Carolina murió 14 años después, el 9 de diciembre de 1927. Tanto Frank como Carolina fueron enterrados junto a Elsie en el Cementerio Nacional Bohemio. Durante los siguientes 46 años, el asesinato persistió como un misterio inquietante hasta el fallecimiento de Henry Darger en 1973. Henry Darger fue un artista conocido por sus extrañas e imaginativas creaciones, que dejó un cuerpo de trabajo que tiene conexiones intrigantes con el caso sin resolver de Elsie Parabek. Él mismo fue una figura reclusa que pasó gran parte de su vida en la oscuridad trabajando como conserje en Chicago. Fue solo después de su muerte que se descubrió la magnitud de su producción artística. Gracias a Michael Bonesteel, un historiador del arte que examinó su trabajo, había una vasta colección de pinturas, collages y un extenso libro titulado La historia de las chicas Vivian. Esto se acompañó de ilustraciones detalladas. Henry Darger tenía 19 años cuando Elsie desapareció y la fascinación con el caso era evidente en su arte, aunque nunca lo reconoció explícitamente. Los temas de inocencia, violencia y la búsqueda de justicia resuenan a lo largo de sus escritos y dibujos, teniendo un escalofriante parecido con los eventos que rodearon la desaparición de Elsie y su posterior asesinato en 1911. En su libro, La historia de las chicas Vivian, se hacen referencias repetidas sobre el personaje principal, Annie Arnonberg, quien es líder de una rebelión de esclavos infantiles y encontró una muerte impactante pero heroica a manos de sus captores, aunque no tiene ninguna similitud con los trágicos destinos de Elsie. Sin embargo, según su diario, Henry Darger había perdido una foto de una niña joven y estaba buscando desesperadamente reemplazarla, aunque no proporcionó el nombre. Mencionó que había aparecido en el Chicago Daily Noise en mayo, junio o julio de 1911. Una búsqueda en los archivos del periódico por parte de los investigadores reveló una foto de Elsie en ese momento. Intrigantemente, un retrato de Annie Urenberg por Henry Darger muestra a una niña rubia algo mayor usando una cinta para el cabello y el distintivo cuello de su vestido se parece al de Elsie en la fotografía. Aunque la naturaleza exacta de su conexión con el caso sigue siendo especulativa, hay algunos que creen que él pudo haber sido responsable del crimen, mientras que otros señalan el hecho de que él era un defensor de la protección infantil y es más probable que simplemente se inspiró en la historia de Elsie y una foto impactante en el periódico. Hola a todos y muchas gracias por escuchar como siempre. Por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que puedan tener y espero verlos a todos nuevamente en el próximo caso breve.